El Señor le bendice, hermano. Seguimos dando lo que es identidad. La semana pasada vimos lo que un poquito de la vida de Mefiboset, el nieto de Saúl. Cuando muere Saúl, cuando muere Jonatán, su papá, él se queda solo. Su nana se lo lleva para esconderlo, se le cae, se le rompen sus piernitas y dice la palabra de Dios que se queda lisiado de las dos piernas y su nana lo esconde por mucho tiempo en un lugar que se llama Lodebar, que es lugar sin comunicación. Con el tiempo David hace memoria de que tiene un pacto con su amigo Jonathan. Entonces pregunta que si quedaba alguien de la casa de Saúl. Y un siervo Siba dice, sí, yo conozco a alguien. Y se llama Mefiboset. Lo mandan a traer, es deliciado. Imagínense qué traumas tenía ese señor, porque ya cuando lo mandan a traer, David, dice la palabra de Dios que él tenía un hijo, un hijo chico, pero yo creo que tendría en ese entonces tendría que unos 25, 30 años. Lo mandan a traer, imaginen los traumas que tenía, tiene que estar escondido, siempre preguntándose, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo? ¿Por qué fui yo? Si yo tenía todo un futuro bien grande, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí pasó? ¿Yo qué hice? Yo no hice nada, estaba muy chiquitito, yo no hice nada, yo no hice nada malo. ¿Por qué soy así? Yo pudiendo estar yo como rey, estoy escondido. Imagínense todo lo que pasaba por su mente. Todo lo que pasaba por su mente. Entonces la amargura que había en su corazón de él, y sin deberla ni temerla. Y un día lo manda a llamar el rey. Y él dice, ya voy a morir. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 9 que, que se lo llevan frente a David. La palabra del Señor dice que cuando llega el rey David, él imagínese en el suelo y le dice, ¿qué quieres conmigo? Que soy un perro muerto. Dice, ¿qué quieres con un perro muerto? Imagínese con qué se comparaba con un perro muerto. ¿Con qué te has comparado tú cuando dices, ¿por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué no sé tomar decisiones? ¿Por qué hago esto y me pasa esto? ¿Por qué si yo no hice nada malo? Yo creo que ya no valgo nada, yo creo que no valgo nada para Dios. ¿Por qué sigo pecando y ya no? ¿Por qué sigo haciendo esta cosa que no quiero hacer y ya no quiero saber nada? Dios, yo creo que, Señor Dios, te equivocaste conmigo, ¿no? Así está Mefiboset. ¿Qué quieres con este perro muerto? Entonces, David lo ve con misericordia y y le dice que se le iba a regresar todas sus posesiones de su papá y de su abuelo, que se le iban a regresar. Siervos, todo. Y algo bien importante, en 2 de Samuel 9:13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Nuevamente dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. David le dice, ¿sabes qué? Ay, perdón. Voy a regresarte todo lo que te pertenecía. Pero ¿sabes qué? Tú vas a comer a mi mesa. Tú vas a estar en mi mesa. Entonces, imagínense ustedes que se les invita, hagan de cuenta que ustedes están en esos tiempos, ustedes han oído de David, de todos sus hijos, sus hijas, pero no los conocen. Y también dicen que
encontró al hijo al hijo de Jonatán. Y están en la mesa del rey. Y a ustedes los invitan a la mesa del rey. Ustedes no lo conocen. Al único que conocen tal vez es al rey David y a todos sus hijos y a Mefiboset. No lo conocen. Todos están sentados a la mesa. Llegan ustedes y entonces se empiezan a preguntar, ¿quién es Mefiboset? Y si tú ves a todos, pues los vas a ver. La palabra del Señor dice que Saúl era de hermoso parecer, David era de hermoso parecer, entonces sus hijos y sus hijas de David eran hermosos. Mefiboset me imagino que también era hermoso. Pero si ustedes se empiezan a fijar los que están sentados a la mesa, ustedes no se van a dar cuenta quién es Mefiboset. ¿Cómo se pueden dar cuenta que quién es Mefiboset? Solamente si se ponen de pie. El que no se ponga de pie va a ser Mefiboset. ¿Qué quiere decir con esto? No importa cuál sea tu condición. No importa quién te dejó caer. ¿Qué te pasó? No importa cuál sea tu condición. Pero tu condición no debe de afectar tu posición. ¿Cuál es tu posición en Cristo? Eres el Hijo de Dios. No importa cuál sea tu defecto o tus defectos. No importa cómo estés, en los traumas que hayas tenido, lo que te haya pasado, ya sea porque tú tuviste la culpa o tú no tuviste la culpa, esa es tu condición. Tal vez estás sucio, tal vez no puedes dejar de hacer cosas que dices, ahora sí voy a dejarlo y no puedes. Tal vez ya no voy a hablar como hablo y sigues hablando así. Tal vez ya no voy a hacer esto y lo sigues haciendo. Esa es tu condición. Tu condición, desgraciadamente, antes tu posición era de solo pecar. O sea, no había otra, no, para ti no había otra, otra salida sino solo hacer el mal, al ver pecado. Cuando conoces al Señor Jesús, tienes una esperanza, pero sigues peleando con eso que en el pasado alguien te dejó caer. Y esa es tu posición, que dices, ya no, es que yo no, Señor, tú te equivocaste conmigo. Puedes decir todo lo que quieras, pero cuando tú aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, te convertiste en un hijo de Dios. Esa es tu posición. Y no importa cuál sea tu condición hasta ahora, eso no debe de afectar tu posición. Así como Mefiboset estaba en la mesa, lisiado, estaba lisiado de sus pies. Esa era su condición, pero su posición era ¿qué? Estar sentado a la mesa del rey. Tal vez no te guste tu condición, pero tu posición es que eres un hijo de Dios. Ahora, puedes tú imaginarte, ven la mesa, te están sentados todos, hay un mantel que los cubre, entonces no ven las piernas de los demás, para ver quién es Mefiboset, si todos están sentados porque los cubre un mantel. Un mantel, al menos que ustedes se agacharan y levantaran ese mantel, vieran quién era Mefiboset. Pero es un mantel que queda hasta abajo, entonces ustedes no saben quién es Mefiboset. Si están todos sentados, no van a saber quién es Mefiboset. Pues ese mantel es la gracia de nuestro Señor. Por gracia, no porque nosotros lo merezcamos, pero por su gracia nos cubre nuestra condición, nos las cubre el Señor. Por gracia esa condición que tú estás la cubre y no deja ver cuál es tu condición, porque Él quiere que te enfoques en cuál es tu posición en la mesa.
En cuanto a posición con la salvación, como les comentaba, ¿cuál era tu posición antes de creer? En la palabra del Señor dice en Colosenses 1:13, dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes de creer en el Señor Jesucristo estábamos nosotros en la potestad de las tinieblas. Cuando creemos en el Señor Jesús, de la potestad de las tinieblas nos llevó al reino de su amado Hijo, en Colosenses 1:13. Ese es cómo cambia la posición. Primero, cuando aceptas a Jesús, de la potestad de las tinieblas te lleva al reino de su amado Hijo. Segundo, cuando tú aceptas al Señor Jesús, se ha quebrantado el dominio del pecado de la carne. Ahí le va. Segunda cosa que pasa, cuando tú aceptas al Señor Jesús, el dominio que tenía el pecado sobre ti se quebrantó. O sea, antes yo les comentaba que antes de conocer al Señor Jesús, a ti nada más ya no tenías otra opción de pecar. Acuérdate que antes de creer en el Señor Jesucristo eras persona sin esperanza y eras desdichado. Tristemente, cuando crees, después de creer en el Señor Jesucristo, cuando no creemos sus promesas, cuando no lo conocemos, entonces, cuando ya eres hijo de Dios, ya eres una persona con esperanza. ¿Por qué? Porque sabes que el día que mueras, como hijo de Dios vas a estar con Él. Pero ¿sabes qué? Sigues siendo una persona desdichada, porque no hemos aprendido, no hemos leído la palabra de la palabra del Señor, que nosotros ya tenemos opción. ¿Opción para qué? Para no pecar. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él nos hizo libres de toda condenación. Por eso nos dio la esperanza. Somos libres de la condenación de irnos al infierno. Por eso ya tenemos una esperanza. Pero seguimos teniendo pecado, porque toda nuestra vida vivimos en pecado. Pero cuando creemos en Jesús, se quiebra esa potestad sobre nosotros, pero aún queda el pecado. O sea, no hay un switch para cambiar y ya no peco. ¿Quién soy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, sino es un proceso que tenemos que llevar. Y cuando creemos en el Señor Jesús, nos hace libres para decidir si peco o no peco. Es por eso que decía que nosotros somos santos que pecamos. No somos pecadores, somos santos que pecamos. Porque dice, yo decido no volver a pecar. Claro, la voy a regar a veces o muchas veces, pero voy a pelear la buena batalla de la fe y voy a seguir adelante para no pecar. Ahora, ya no estamos nosotros en la carne, sino estamos en Cristo. Pablo lo explica, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Fíjense otra vez lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque cuando creímos en el Señor Jesús, nuestro espíritu estaba muerto y volvió a vivir. Bueno, le dio vida a nuestro espíritu, por eso nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Dice, pero en fin, aquí hay una cosa que está como, dice, híjole, ¿será o no será? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo voy a saber si tengo el Espíritu de Cristo o no? Si el Espíritu de Dios mora en mí, ¿cómo voy a saber? Pues si seguimos leyendo en Romanos 8, del 14 al 15, dice,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es por eso tan importante que debemos de conocer la palabra de Dios, porque si somos guiados, porque dice la palabra de Dios que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios ya. Entonces no tenemos por qué tener duda eso de que si no tienes el Espíritu de Dios no es de él. O sea, yo cuando acepté al Señor Jesús en mi Salvador, nos dio el aliento de vida, o sea, a nuestro espíritu, nos dio vida a nuestro espíritu, por eso sabemos que somos hijos de Dios. Ahora, en el 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud por estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Recibimos un espíritu de adopción. Entonces nosotros, ahora fíjense, esto es algo quiero terminar con esto, algo muy, muy importante. En el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En otras palabras, dice, por lo cual clamamos papá o papi. En esa intimidad. Ahora dice que no es un espíritu de adopción. Muchas veces hemos nosotros oído que decimos, es que nosotros somos adoptados y vivimos de la raíz, de la rama, que la rama que fue injertada, o dice que nosotros somos injertados, también dice que somos adoptados. Pero fíjense, dice que habéis recibido el Espíritu, dice, habéis recibido, o sea, ya recibimos, cuando aceptamos al Señor Jesús, recibimos ese Espíritu de adopción, o sea, somos adoptados, pero nosotros ya no vivimos como hijos adoptados. ¿Por qué? Imagínense, cuando la gente adopta a un niño de chiquito o a la edad que sea, cuando lo adopta, no va a estar diciendo a la gente, estos son mis hijos y este es el adoptado. Bueno, a veces se siente broma, ¿no? Sino como dicen los padres, estos son mis hijos. No hace distinción entre el que fue adoptado y los que no fueron y los que no fueron adoptados. Sino ya fue adoptado ya el pasado, o sea, sí fue adoptado, pero ya no se le dice hijo adoptado, sino se le dice hijo, así como en las mismas palabras hijo, como a los hijos que tienen matrimonio, así se dice hijo. Entonces, nosotros fuimos adoptados, pero ya no vamos a hablar de esa palabra que fui adoptado, ahora soy hijo, y Dios no va a decir, estos son mis hijos y este es adoptado, no. A todos nos llama, a los que aceptamos al Señor Jesucristo, nos llama hijos. No hay hijos e hijos adoptados, no somos hijos. Eso es parte de tu identidad. Tú eres un hijo. Tú eres un hijo. Por eso, hermanos, ese es nuestro gen, está en Jesucristo. O sea, nosotros somos hijos de Dios y 100% hijos de Dios. Ahora, los cristianos ya no estamos, los cristianos ya no estamos en la carne, pero dadas las características de la carne que todavía permanecen en el creyente, hay una decisión que debemos de empezar. Tenemos la opción y debemos de tomar esa opción de pecar o no pecar. Entonces yo, como hijo de Dios, voy a tomar esa opción de no pecar, y el Espíritu Santo me va a ayudar a no pecar. Pero eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque recuerden, nosotros somos hijos de Dios. Fuimos adoptados, pero ahora soy hijo de Dios. Nunca dudes que Dios se equivocó contigo, o que es que nomás soy adoptado. No, eres un hijo de Dios.
Dios te bendiga y seguimos esta plática la semana que viene. Dios les bendiga.